pero es un instrumento sumamente antiguo, es una especie de caja, también se hacía a veces con el caparazón de una tortuga, a veces se hacía también con una calabaza pequeñita y una serie de láminas, ¿no?, que se enganchan ahí y se tocan. Hay gente que dice piano de pulgares, ¿no?, un sonido súper bonito, y aquí hay mucha melodía, aquí hay mucha música. Lo usan mucho estos contadores de historias en África, que le llaman los griots, ¿no?, que son gente que especializada durante mucho tiempo, familia, van pasando algunas de estas historias de familia en diferentes generaciones y van contando un montón de historias, y en algunos casos están acompañados de este instrumento que se llama mbira, un instrumento que la gente o sea, que no son cosas que no se sacan, es un instrumento ciertamente netamente africano, y un instrumento que se tocó aquí también en el Perú, ¿no? Se sabe muy poco, hay solamente, hasta el momento hemos encontrado una sola lámina de Pancho Fierro de 1800, que se muestra el instrumento, que es sumamente interesante y que tiene un montón de musicalidad, muchísima música. Es un diablo mayor, es el que tiene generalmente la máscara más grande. Esto solía ser siempre una cuadrilla de varios diablos y danzar por las calles de Lima. Estamos hablando de otra Lima, una Lima donde tú sabes ahora danzar por la calle, o te metes preso, o nadie se da cuenta, está lleno de combi, de autos, entonces toda una cosa completamente diferente. Estamos hablando de una Lima silenciosa, una Lima sin luz eléctrica, una Lima sin combis, una Lima con muy poca gente, o sea, una Lima casi inimaginable, podríamos decirlo así. Básicamente, esta música se viene tocando desde hace muchísimos años, este acompañamiento. El único elemento nuevo que hemos agregado en realidad es el cajón. No se usaba cajón en esta época, uno, porque no estaba muy claro si existía, no hay registro, por ejemplo, de Pancho Fierro de cajón, y dos, porque el cajón sí te conlleva a sentarse, y esto es un pasacalle. Entonces, si te sientas a tocar cajón, se te iba todo el loco, te quedabas tú tocando cajón ahí como un loco solo y la gente se iba. Entonces, esto es un pasacalle que se hace en la calle, y iban avanzando, me imagino, por esas zonas de Malambo, en la antigua Rímac, en la zona de los barrios altos, todo esto de la Victoria, que es obviamente mucho más moderno, ¿no? Estamos hablando de la Lima antigua, de la Lima de 1800. Esta danza en un momento estuvo no perdida, pero sí se empezó después a coreografiar de otra manera, con otros vestuarios, pero estos son los vestuarios originales que dio Pancho Fierro en Lima. Es interesante que en la siguiente lámina tenemos las danzas de diablitos del norte, de la zona de Saña, la zona de Lambayeque. Y esta es una acuarela aún más antigua. Es un trabajo de lo que encargó una estampa de Martínez de Compañón, donde se ve esta figura con otro tipo de máscara, con otro tipo de vestuario. Aparece siempre la guitarra, la quijada y la cajita. La cajita, que tiene otra forma, es un poquito más pequeña, pero en realidad es el mismo instrumento. El Museo de Saña, aquí don Lucho Roca, que trabaja en el Museo de Saña, ha hecho un trabajo muy importante de recreación de algunas danzas y sobre todo de instrumentos musicales. Y entonces en Saña, que eso se hizo apenas hace unos meses, de volver a la calle con el mismo vestuario a los diablos. Estas son las iglesias del templo más grande que existe todavía en Saña, y estos son los diablitos de Saña. En realidad están haciendo una representación de esta estampa. Entre uno y otro hay una diferencia de más de 200 años, 230 años, una cosa así, 250 años, ¿no? Pero finalmente se está esperando que nuevamente la gente se reapropie de la danza y puedan seguir haciéndola. No sabemos cómo es la música, cómo sonaba esto. Lo que estamos haciendo es tocar el son de los diablos que sobrevivió en Lima, ¿no? Una música muy parecida a esta. Pero en todo caso sabemos que tenemos un instrumento como la quijada de burro que está tocando aquí William, que es una quijada de burro, el hueso del burro, con unos dientes, y hay un trabajo ahí de formación, ¿no?, de golpear y raspar los dientes. Al lado de la cajita, al lado de la guitarra, que es como se hace
incorporado el cajón que le daba una cosa mucho más grave, mucho peso. El Diablo Mayor no se ve ahí en esta acuarela, pero al Diablo Mayor, en alguno de los Diablos Mayores tenían un libro. Cuando iban por la calle iban anotando así a la gente que tenía pecados, los diablos siempre saben quién tiene pecado, y entonces anotaban, decían, tú vas a ir al infierno, bla, 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 no saben nada, escribían y seguían bailando por toda la ciudad. Y lo único que hacían era de vez en cuando asustaban a la gente, siempre con el grito de diablo. Se hace poco, no se hace tanto como se debería hacer en las peñas, en los centros musicales, en los centros culturales, cada vez se va haciendo aparentemente menos el son de los diablos, pero lo interesante es que está volviendo a la calle, que es de donde en realidad salió. Ahora que hablamos del norte y hablamos de Saña, esta ciudad tiene que ir a Saña, porque el próximo año Saña cumple 450 años y hay que ir. Es alucinante el sitio. Saña es una ciudad, mira, ahí dice Saña. Esto es Saña. Estos son los restos de los templos. No hay que decir ruina, porque si no hay uno sancionado. Los templos, ustedes saben la historia de Saña tiene mucha historia rica, pero parte de la historia interesante de Saña es que en algún momento se convirtió en una ciudad sumamente grande, importante, una especie de pequeña metrópoli, iba creciendo, creció tanto en un momento que los piratas pusieron el ojo y dijeron, piratas, estoy hablando de políticos, estoy hablando de piratas, hay los antiguos y los verdaderos piratas. Los piratas pusieron el ojo y dijeron, aquí hay mucha plata, hay mucho oro, y el pirata Davis, por ejemplo, Edward Davis, que después fue Sir, no, ese fue Drake, ¿no? Después fue un noble, un pirata, todavía pasa eso. Pero en el caso de Davis, Edward, entró hasta la ciudad de Saña, ¿no? Hay toda esa historia está documentada, se llevó a la chica más guapa, se llevó al cuerito, digamos, o sea, la chica más guapa de Saña, se la llevó billetes, había mucho dinero allá, y Saña después fue castigada, como era una ciudad tan grande y había muy cosmopolita, mucha gente de diferentes lugares, decían, parte de la población decía pues que por ejemplo los afros decían que los hispanos, había muchos españoles también en toda esta zona, decían que los dioses iban a castigar a estos españoles porque ellos resolvían todo en la iglesia, ¿no? Hablaba mucho de la iglesia, imagínense en un espacio tan pequeño, estos restos que ustedes ven, todos los restos pertenecen a iglesias, son las iglesias, fueron las únicas edificaciones que sobreviven, que uno puede ver los restos, son iglesias, ¿no? Son templos. Y entonces la gente afro de allá, gente esclavizada, decían, esto resuelve mucha iglesia, mucho esto, pero va a haber un castigo, un castigo divino, y en efecto un castigo divino, un castigo de la naturaleza que al final es divina, y se salió del río. Después ya se supo, ¿no? O sea, que esta historia no era tanto así castigo divino, sino que era la corriente del niño, y se desbordó y ¡pum! Se tumbó la ciudad, y quedó esto, hace más o menos unos 300 años, ya no va a ser como 300 años más o menos. Eso sigue ahí. La ciudad actual se construye alrededor de esto y está ahí. Si uno se para aquí, ve unas casas, etc. Entonces, cuando entras al sitio es así como que wow, me transporté a otra época. De allá viene una canción que se hizo muy popular aquí, la gente no conocía la zona de Saña, y o conocía, tenían algún conocimiento
Pero lo que le dio el conocimiento de mucha gente de Lima, y sobre todo los músicos, fue un cantor que estuvo por el norte, un cantor importante que cantaba jarana, cantaba morfino, etc. Y que estuvo en la zona del norte por los años 30 por ahí, y él se trajo a Lima esta canción, que ha sufrido un montón de versiones y que incluso después se cantó en la iglesia. Y eso es una maravilla, porque es como ver a los diablos, ¿no?, aquí posesionándose de la antigua iglesia, y que una canción en un momento con letra irreverente se convierta en la letra y se cante en la iglesia, ¿no? Es como, me parece un poco loco, es como esta canción del Padrino, ¿no? Se canta en los matrimonios. Yo escucho la canción en un matrimonio y digo, entre padrinos mata a todos. Este instrumento se llama chico, que está aquí. Es una calabaza gigante. Ustedes lo ven ahí, es una inmensa, esa calabaza muy particular de aquella zona. Y este es un trabajo de Ignacio Merino, nuestro famoso Ignacio Merino, que hace esta pintura que se llama La Jarana. Y aquí está ese amigo afrodescendiente tocando el chico, una calabaza gigante muy particular, posiblemente es la calabaza más antigua del continente, antiquísima, antiquísima. Al checo se le hace un orificio para permitir que por ahí salga el sonido, y se usó en varios géneros, pero este es uno de los géneros en los que se usó. Posiblemente esta canción que conocemos con el nombre de Zion, posiblemente, me atrevo a decir, que haya sido un golpe de tierra. Y este cantor, que se llamaba Canario Negro, rescató este tema y después lo devolvió a Zion. No quiero que a mi vaya a la ventana te asome. Posiblemente durante muchos años el cajón y el checo no se encontraron. Eso es historia reciente. Pero esta noche estamos cajón y checo. Brillante idea hace el año 2009 de evitar que el checo se perdiera. El checo, ustedes ven, es una calabaza gigante, una calabaza inmensa, pero en realidad el checo se había usado para muchas cosas antes. Se partía y se usaba como una especie de bandeja, si era más pequeño se usaba de plato. Es el mismo o sea, en una versión sumamente grande, pero cuando se dice tomar la chicha en poto, porque es un tipo de calabazo, etc. Pero este tipo de calabazo tan grande dejó
dejó de tener uso porque además es una planta, es inmensa, o sea, no crece en el piso como mucha gente piensa, sino en realidad parece como una especie de bombita de Navidad, pero gigantesca, ¿no? Entonces, en realidad es una planta, ¿qué pasó? Es una planta que ocupa mucho espacio. Entonces, si no tiene ningún objeto, ningún sentido, la gente dejó de usar. También es cierto, hay que decirlo, contra lo que mucha gente piensa que el checo está emparentado con el cajón, pues en realidad no están emparentados. La aparición del cajón le hizo bastante daño al checo, porque el cajón musicalmente tiene muchas más posibilidades, tiene más profundidad, es, digamos, desde el punto de vista de percusión, percutirlo, tocarlo, es más dócil, ¿no? Es más maleable, no tiene una tapa que se vibra con mucha más facilidad que el checo, que es un instrumento duro. Entonces el checo empezó a ir un poco como en vía de extinción, ¿no? Por suerte no, por todo un trabajo pensado en el museo, dijo, bueno, hay que rescatar esto. Y se volvieron a encontrar las semillas del checo. Y se replantó el checo. Y en 2009, esto se podría decir, esto es una checada. Una checa, claro. Una gran reunión de checos. Entonces el museo hizo una cosa muy interesante a un montón de músicos, les obsequió un checo para que lo sigan difundiendo, ¿no? Entonces todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Que ver a todos los músicos tocando el checo, pero es parte de lo que estamos un poco empujando, ¿no? Es un instrumento importantísimo. Este es uno de los testimonios importantes en el año 79. Abelardo Vázquez en la gara, que es otro instrumento de la misma familia, mucho más grande, y el Sapo Cabello tocando el checo. Y después un pequeño nene de Zaña, ya en una foto actual también tocando el checo, ¿no? Poco a poco es como que está volviendo a la vida, por lo menos estamos tratando de evitar que desaparezca, ¿no? Y sobre todo que si por las razones que sea tiene que desaparecer, por lo menos que haya registro, que se haya grabado, que se haya tomado buena foto, ¿no? Una cosa que a excepción de esta foto del maestro Chino Domínguez y a excepción del óleo de la jarana, ¿no? Casi no tendríamos ningún testimonio más allá de todos esos testimonios que tiene la gente mayor de Zaña, que sí lo ha visto tocar, lo ha visto percutir, ¿no? Que es interesante. Quiero agradecer la presencia de jóvenes o músicos. He tocado mucho tiempo con viejos músicos y aprovecho para saludar a Roberto Vargas. Roberto Vargas, tremendo músico. ¿Cómo estará el viejo que lo acaban de hacer persona meritoria de la cultura peruana ya por el Ministerio de Cultura? Lo han nombrado persona meritoria de la cultura peruana, ya está viejo. Pero estamos ahora trabajando también con la gente joven y es un gusto tener aquí en el cajón a Percy Chinchilla. Y a William Nicasio, también conocido. Hay algunos tambores, creo que está en la siguiente, ¿no? Unos tambores, estoy haciendo mucha propaganda en el Museo Peruano. He estado tocado en los últimos 2 años, o 3. Estoy. Ya. Eso es. Yo iba a pedir un pase permanente para no pagar. Una acuarela de Pancho Fierro de 1821 es el grupo de afroperuanos celebrando la independencia. Y aquí se observa un tambor de troncos. Exactamente es eso, un tronco largo, se parte, se ahueca y en un extremo se amarra una piel. Este es el instrumento tal como luce ahora recreado. Esta es una foto del Museo de Zaña de hace un año. Y es tambor de tronco largo, ¿no? Es un tambor más o menos de esa altura, ¿no? 1 metro, un poquito más, ¿no? Recién, ciertamente hay que decirlo, estamos en la primera fase del museo, o sea, reconstruyendo el instrumento. Ahora hay que encontrar las posibilidades sonoras, que son, o sea, de estos tambores no existe más que algún testimonio oral y la lámina
no sabemos cómo sonaba, no sabemos cómo esta gente los había tocado, o sea que ahora viene toda la parte de investigación de los historiadores, de los musicólogos, etc. Esa viene la parte difícil del asunto, ¿no? Pero bueno, para eso estamos. Este es otro instrumento del cual ni siquiera hay testimonio oral. Este es la única imagen de este instrumento que ha sido bautizado como tamborero. ¿Cómo se hace sonar? Es una media calabaza con una especie de tapa y una cánula aquí ranurada. Entonces se frota, se golpea en la calabaza y después se raspa por la parte de arriba. Seguramente es una especie de combinación de dos sonidos, ¿no? El golpe a la calabaza y la raspada. Igual, estamos experimentando, o sea, no sabemos exactamente cómo se tocaba, cómo era la rítmica en la que ni siquiera conocemos bien qué danza es esta. Esto es una, podría ser una especie de pasacalle, pero bueno, esa es la chamba que viene, ¿no? Que tienen ahora los historiadores, los musicólogos, etcétera, etcétera. Nada, seguimos. Este es otro instrumento importante, ¿no? La gente dice, pero en África todo es ritmo. O sea, sí, hay mucho ritmo, pero también hay mucha melodía. Este es un instrumento sumamente importante que se da en muchos, lo que serían hoy diferentes países, ¿no? de África. Es un instrumento que viene del antiguo balafón, ¿no? Una serie de tablas colocadas, en algunos casos de mayor a menor, etcétera, más grande, más corta, más pequeña. Y este es un instrumento particular. Normalmente esto tiene unas pequeñas calabacitas abajo, o si no unos tubos de bambú, pero casi no existen modelos como este que vienen en una caja inmensa, ¿no? Que hacen que el instrumento no es que sea pesado, pero que no sea tan fácil de manipular, ¿no? Viene con una especie de mesa. Este es el instrumento recreado. Normalmente las marimbas que conocemos, como esta que viene de la zona de Ecuador o de Colombia, vienen sin este tipo de caja. Esta caja es muy particular, hacen que este instrumento sea único. Hemos conversado con un montón de gente que toca balafones, que toca marimbas, xilófonos, le hemos mandado el grabado, etc. Y la mayoría de gente no había visto nunca un instrumento como este. Vinieron unos expertos de Esmeraldas. Esmeraldas es una población afro en Ecuador, que conocían mucho, ahí la marimba está viva. Para nosotros la marimba desapareció en 1800 y bueno, la perdimos, simplemente se perdió, como se perdió casi la presencia del arpa en la costa, como se perdió, no sé, un instrumento que se llama el tamborete, etc. Los instrumentos nacen y duran un tiempo y a veces desaparecen mucho. Por suerte nosotros tuvimos un movimiento de resurgimiento de la música afroperuana, si no ahí también perdíamos el cajón estuvo a punto de desaparecer. Lo mismo con la quijada, si no con la cajita, la tuvimos que declarar patrimonio en un momento, pero si no la llegó a tocar o no lo hubiese llevado a la televisión, por ejemplo, el maestro Abelardo Vázquez durante mucho tiempo, posiblemente el instrumento hubiese desaparecido, como estuvo a punto de desaparecer el checo. También sucedió lo mismo. Con el burro es más fácil porque hay mucho burro. Aquí también tenemos algunos otros instrumentos. Esta danza es un tamborcillo que también se ha reconstruido en la zona de Saña, el museo. Aquí hay un instrumento más, un tambor grande, el tipo del tambor militar, y esto es una chirimía, que es una especie de corneta, una especie de trompetín. Ahí estamos Alfredo Valiente y la chica Robles probando todos estos tambores. Esta es la parte de atrás del Museo Afroperuano de Saña. Este es interesante porque este es tambor de tronco y este es un tambor de botija. Esto es una botija exactamente como que se usaba para líquido, o sea, es un cerámico que se usaba para guardar o para almacenar en algunos casos agua, en algún caso pisco, aguardiente, fermentar chicha, etc. Y nuevamente se aplicaba este tipo de piel y se calienta. Ahí el proceso es totalmente diferente, ¿no? Viene con una serie de técnicas de amarrado de los tambores y después hay que calentarlo a fuego. Esa es la forma en que se hacían muchos tambores, incluso los tambores que utilizamos, o sea que ahora ya tienen templadores de metal como las congas, el bongó y muchos
tambores actuales que ahora tienen templadores de metal, pero todo esto se templaba hasta cierto grado, amarrando sogas, y después era la intervención del calor. O sea, es el calor el que tensa la piel y permite que el instrumento vaya afinando, ¿no? Y después, cuando pasa X tiempo, la piel otra vez se relaja, se contrae y desaparece la afinación, ¿no? Desaparece, igual que uno lo baja ahora con una llave, ¿no? Afina, toca y después desafina, ¿no? Esta es la parte de atrás del museo, en ese mismo espacio es donde se hizo esta plantación de checos, ¿no? Entonces uno llega a la parte de atrás del museo y ve una serie de plantas de checos que están creciendo ahí y estas bombas así gigantescas, y uno dice, bueno, ¿qué es esto? Esto parece el mago de Oz cuando llega al reino de Oz. Pero es interesante, es un trabajo sumamente fuerte, fortísimo, y es un trabajo que hace el museo con parte de la población, con parte de la gente que está ahí, ¿no? Y lo interesante de esto es que este es un museo comunitario, o sea, no es un museo que tiene financiamiento del Estado ni nada de eso, es un museo que la comunidad colabora en ese tipo de cosas. Eso es lo más interesante. Nada, pero cuando vamos. Aquí quería mostrar solamente como una muestra, lo que viene después es la Zamacueca. Entonces, más o menos si hablamos un poco cronológicamente, ¿no? Hacia 1800, la Zamacueca parece que nace por 1821, 22, los historiadores dicen el 22, el 23, posiblemente estaba antes, posiblemente nace con la independencia, ¿no? Se ha hablado tanto de la Zamacueca y nadie precisa el origen exacto, todo el mundo se pelea. Algunos dicen, no, pues esto es una danza que viene de España, definitivamente, eso es sangre española, etc. Otra gente dice, no, esto de aquí indudablemente, pues hay una cosa sumamente andina, uno lo aprecia, se da cuenta. Otra gente dice, no, como se te ocurre decir que esto no tiene origen negro, está mal. Y al final posiblemente sea una cosa sumamente mezclada, mestiza, con elementos de todos lados. La versión de la marinera norteña, de hecho, tiene elementos andinos, indígenas. La versión del tondero, que es una versión en menor, de hecho también los tiene. Hay una serie de elementos que comprueban definitivamente el sentimiento afro, no sé, en la rítmica, en los compases, etc. Este es el álbum sudamericano que compuso Claudio Rebagliati. Es interesante porque el primer testimonio de zamacuecas escritas en música es un músico italiano. No era cualquier músico, era un músico italiano que le gustaba mucho la jarana. Era alumno además de Bernardo Balcedo, y fue el músico que hizo el arreglo final, el arreglo que conocemos del himno nacional de hoy día. Entonces era un músico sumamente solvente con la música peruana y conocedor. Había venido, además, había venido muy joven, de 17, 18 años, había venido al Perú, y era un músico sumamente bueno y súper formado. Aquí en este álbum sudamericano hay un montón de zamacuecas, bailes populares, cantos populares, zamacuecas y cuecas, ¿no? Que realmente, lamentablemente, ya no se hacen, no se tocan. La zamacueca, de hecho, da origen al marinero, o sea, viene inmediatamente en 1879, conocemos, pero sabemos que lo que sucede, y entonces se rebautiza la zamacueca con el nombre marinero. La zamacueca en realidad ya se había ido por un montón de sitios, entonces hay diferentes versiones. Lo que puede ser, solamente quería pedirle a Carlos para graficar cómo suena una y cómo suena otra al lado de cajón, que es básicamente su percusión. Básicamente, zamacueca y tondero en sus versiones, digamos, de formato reducido, son guitarra y cajón. Esa fórmula ha funcionado siempre. Guitarra y cajón, no es que se pierde el arpa o que no se hace la versión de banda, ¿no? Que es la versión que se hace mucho en los pueblos. Y porque la formación de música andina en algunos casos ha sido mucho más fuerte y ha permitido que las diferentes variantes de música andina sigan utilizando instrumentos sumamente diversos. Yo creo, una opinión totalmente personal, que la desaparición de las estudiantinas es la que confinó a que el vals
sea básicamente guitarra y cajón. Creo que hay otra foto de un grupo que no es necesariamente la estudiantina, pero es una foto, es esta foto, que está Sáez en el medio, Almenero y Arredondo, que son dos músicos importantes de Arredondo, y el maestro Sáez, tocando laúd y mandolina, que son instrumentos importantes, y bandurria también tocaba esta gente. Son instrumentos importantes que se utilizaban al lado del baño, que eventualmente también se utilizaba y había llegado en la época del jazz. Todo esto es antes de Pinglo, definitivamente. Entonces, todo esto es lo que eran guardia vieja antes de los 20. Discos de carbón, las primeras grabaciones que se hicieron en Estados Unidos, y son las grabaciones de Montes y Manrique en la Columbia, y esta es la Víctor, que se graban los discos en Lima. Son unas grabaciones de las que casi no se sabe nada. Son tremendas grabaciones que se hicieron en la casa de Almenero, en los barrios altos, y se grabó en el sitio. O sea, los gringos trajeron su equipo, sus equipos, y grabaron un montón de música, incluyendo bandas con esas bandas que tocaban en las retretas, y también Yaraví, y alguna música que no necesariamente era costeña, ¿no? Se grabaron un montón de discos. El catálogo de todo esto de la RCA está en internet, o sea que ahí puede, no sé si está la música, pero los catálogos de música están. Lo que viene después, desde mucho tiempo antes, es un género, se llaman pregones. Los pregones son un canto que viene, seguramente, en realidad es realzar un servicio o un producto, ¿no? O un servicio o un producto, el tamalero o la lechera o el bizcocho. Y esta gente pregonaba, tenía unos cantos. Hasta ahora están los pregoneros, cualquiera. O sea, un pregón, salen aquí en la esquina, tocan aquí, Panice, Wilson, eso es un pregón. Entonces estoy vendiendo el servicio, estoy exaltando el servicio, ¿no? El señor que vende en la puerta del colegio, Sanguito, Capre, Ferro Viejo, Botella, todo eso son pregones. Entonces a alguien se le ocurre darle musicalidad y convierte eso en una canción. Hay pregones sumamente importantes que uno no cuenta. La canción más importante de Cuba se llama El Matincero. Marín, casa no te cuentes a dormir, sin comerte cucurucho de maní, pim, pam, pam, pim, pam. El Manicero es la canción más famosa de toda Cuba. Es un pregón, hablando de las propiedades, de las bondades, de lo mejor del maní. En Puerto Rico más o menos pasa lo mismo. Puerto Rico tiene una canción que es, El Bombón de Elena, o si no, tiene una canción que cantaba Cortijo, creo que es una plena, que hay una versión también que hizo la Sonora Matancera, que también es un pregón. Nosotros tenemos algunos pregones que son más o menos conocidos. La señora Rosa Mercedes hizo un pregón sumamente, hizo un montón de pregones. Lamentablemente los pregones que escribió la señora Rosa Mercedes se cantaron, digo lamentablemente porque se le quitó un poco la onda popular, los cantaron voces muy líricas. Entonces suena un tipo que cantaba, no sé, el lechero, y cuando uno espera ver el lechero con una voz así un poco de hombre negro, en la calle, como yo, el lechero, y de repente lo cantan, dice, el no sé qué, que es bien italiano, y suena, el lechero, no sé qué copiar. No, vamos a hacer un pedacito de los tamaleros. El tamalero llegó, el tamalero suave, casera rico tamal.
acompañar estos pregones se pueden hacer en diferentes ritmos, ¿no? Se puede hacer, el pregón podría ser un festejo, podría ser una zarracueca, podría ser un vals incluso, pero nosotros utilizamos este toque de panalivio, en el género nosotros le llamamos panalivio, para acompañar la gran mayoría de los pregones, ¿no? Muchos pregones. Ojo, que no todos los panalivios son pregones, panalivios más bien el toque. Algunos panalivios, como por ejemplo a la molina no es un pregón, ¿no? Aunque podría ser un pregón contrario, diríamos yo, como si nos damos cuenta de que la canción está hablando de no ir a la molina, y ciertamente los negros de hoy día no podemos ir a la molina porque está carísimo. Pero en esa época era porque nos tiraban a zorro. Los pregoneros, de todos los vendedores ambulantes, o sea, cuando uno dice, uy, Lima se ha llenado de vendedores ambulantes, Lima siempre estuvo llena de vendedores ambulantes. De repente estábamos organizados, o era, no sé, más folclórico. En esta época, si ustedes ven las acuarelas de Pancho Fierro, un tercio de las acuarelas son estos vendedores, ambulantes algunos, otros no son vendedores, otros dan servicio, como el sereno, está el vendedor, está la lechera, está la señora que vende sanguitos, la otra señora que vende flores. Estos son más bien estáticos, ¿no? Obligan, ya no son ambulantes, no deambulan, no caminan, están estáticos, ¿no? Ahora ya algunos vendedores incluso hacen hasta su casita ya de concreto, etc. El señor no, ahí pone su caja y vende los anticuchos, fechado ahí por Ricardo Gamba en 1850. El señor que vendía agua, ya había una suerte así de sedapal en esa época, porque había que llevar el agua a la casa, o sea, el aguantero, agua para tomar, el agua para limpiar. La otra señora que ya tiene otra vez, ¿no?, estacionaria, o sea, la señora se instala en un sitio. Esos vendedores están hasta hoy día, todavía vendedores de comida, etc. La señora limanesa, que fue descubierta hace un poco por Gastón Acurio, una señora que tenía su puesto hace poco, ahora ya avanzó, ya tiene su restaurante y todo, ya va mejor, pero paga impuestos. Una pregunta, tengo una duda, ya me entró una duda. El cañaveral comenzó como pregón entonces, el cañaveral cuando iban eso de la canción que cantaban, los negros iban a cortar la caña. Es un panalivio, sí, no es un pregón, sino es un panalivio. Sí, ahí hay una mezcla, hay una confusión. Pero comenzó de repente como un pregón cuando iban lamentándose. No, sería más bien un panalivio, ¿no? Que es una canción tipo lamento, ¿no? El panalivio estaría un poco a lo mejor asociado, haciendo una analogía, a lo mejor al blues, ¿no? Haciendo un canto así de sufrimiento, donde salen. Porque ahí cuentan, ¿no? Cómo vamos a cortar la leña. Sí, la misma se describe, ¿no? Sí. Pero eso es un panalivio, o sea, no, de hecho no es un pregón, porque ni vende un servicio ni realza un producto. Y el pregón lo que hace es eso, ¿no? Vende un servicio que da uno de ellos, o vende un producto, ¿no? Anticuchos, ¿no? El gas, en realidad es un tipo, podríamos decir que son los inicios de la publicidad. O sea, está realzando, está mostrando las bondades y las cualidades del producto, anunciando el producto, donde si bien es cierto no pertenece, como la polka y muchos de estos géneros no pertenecen, digamos, al patrimonio afroperuano, se definirá un montón de gente se mete en este mundo de lo afroperuano. Definitivamente donde vive Pinglo es un barrio de gente afroperuana, o sea, los barrios altos, Pinglo vive muy cerca de donde, en los barrios altos, de donde está la maternidad de Lima. La maternidad de Lima durante muchos años, al principio, digamos, del 1600, la maternidad de Lima está construida sobre lo que en un momento se llamó el Hospital San Andrés, que era el Hospital de los Negros. Ese era el nombre, ¿no? Entonces, definitivamente todo ese barrio, ¿no?, que circunda la municipalidad, es un barrio que históricamente, como decir Malambo, o sea, históricamente ha vivido mucha gente afrodescendiente, y Pinglo de hecho no estaba exento a ese contacto. O sea, definitivamente uno de sus grandes amigos, por ejemplo, o sea, discípulos, y en quien él dice, él es el que quedará, él es mi heredero, es Pablo Casas, que es afrodescendiente.
O sea, estaban en el barrio, estaba ahí. Es un poco lo que decía Ricardo Palma, ¿no? Que es vecino de este barrio, que decía que no tiene isla, tiene una isla, está sumamente cercano. Definitivamente Pimblo, aunque o sea, hay un bar, o sea, hay un momento. En esta época la música afroperuana estaba más bien relegada, ¿no? Pertenecía un poco a los guetos, los únicos géneros que estaban, digamos, con fuerza vigentes y no vendido como afroperuano, definitivamente era la marinera, ¿no? Que era lo único que quedaba. El nombre de Zamacueca ya había pasado, ya no estaba, y los demás géneros, el festejo y todas esas cosas casi no se hacían. Había pocos grupos. En el 36, justo el año que muere Pimblo, aparece el conjunto tradicional Ricardo Palma, ¿no? Ahí está el cajonero, que es el Gancho Arciniega, que llegamos a conocer, incluso ya sumamente mayor, vivió hasta los años 70 y pico, y todavía se están utilizando algunos instrumentos que después desaparecen ya totalmente, ya prácticamente creo que hay un solo tocador de laúd, me parece ya, ¿no? O ya desapareció, falleció. La tibia, ¿no? Claro. Y algunos otros instrumentos desaparecieron, el banjo, bandurria, todos esos instrumentos desaparecieron del espacio de la música instrumental. Ballesteros también, ¿no? Que fue el que recopiló la canción a la Molina, ¿no? Entre varias otras canciones. El uso del cajón en esta época, básicamente, podríamos decir que Monserrate y Arciniega son los primeros que aparecen como cajoneros reconocidos, ¿no? El cajón solamente se usaba en algunos ritmos afros y en la marinera, que no había entrado al vals todavía. Entonces, aquel que tenía un mejor oído para desarrollar algunos toques de cajón, era el que hacía los acompañamientos de cajón. Tanto así que si ellos no cantaban o no tocaban otro instrumento, podrían pasarse gran parte de la jarana haciendo nada, o solamente palmas. Entonces, toda esta gente que tocaba cajón o cantaba bien, o bailaba bien, o tocaba bastante bien otro instrumento, generalmente la guitarra, ¿no? En el caso de los dos cajoneros más importantes para la gran mayoría de gente, que son Arciniega y Monserrate, los dos tocaban bastante regular la guitarra, ¿no? Tanto así, una confesión del maestro Carlos Jaime, me dijo: yo cuando aprendí algunos toques de los zapateos, los aprendí de Monserrate y los aprendí de Arciniega, y ambos dos pasaron a la historia como cajoneros y no necesariamente como guitarristas. Posiblemente no eran guitarristas, pero ahí se defendían. Ellos hacían un poco de todo. Ellos hicieron el tema de la Molina, ¿no? Lo rescataron. La Molina debe ser también otro de los cantos antiguos, ¿no? Posiblemente pues a poco de la abolición de la esclavitud. La Molina no lo ven más porque echan asuntos sin cesar, o sea, tiene un montón de tiempo. Y cantaban a la Molina, que es un panalivio, cantaban algunos festejos, como por ejemplo Comorito, que lo había recopilado Rosa Mercedes. Comorito, digo yo, Comorito. Se acompañaba de otra forma, ¿no? Había paradas cada X tiempo. Era un poco, sonaba toda la música así como un poco, no quiero estereotipar nada, un poco más naif, ¿no? Más sencillita. Uno escucha a estos músicos de este momento y dice: ahí está el sabor, ¿no? Tremendo sabor. Pero en realidad algunos de los toques, tú dices, esos toques no, en realidad no eran muy complicados, ¿no? O sea, pero era el estilo, o sea, las cosas no se miden a la distancia, ¿no? O sea, eso era lo que había en ese momento. Monserrate, por ejemplo, son las manos de Monserrate tenía este cajón que estaba pintado con bandera peruana, rompió un montón de esquemas. Aquí me tengo yo un poquito en el cajón, porque por razones obvias, aquí somos 4 cajoneros con Pancho. Y hay varios cajoneadores también que... Cajón pintado con la bandera peruana. Monserrate era un negro alto. Yo la gente que escuchaba que conocíamos eran altos, y algunos Celá, por ejemplo, me dijo, el maestro Celá, me dijo: Celá alto casi como otro, negro inmenso. Y por ejemplo, él rompe todo este mito de que hay que quitarse las sortijas y los aros. ¿Qué está tocando?
cajón de la bandera peruana, ¿no? Hay modelos que están saliendo ahora, ¿no? Ese cajón es una reliquia de los años 40 y tal, que lo tiene Lisa Madiña. Por si acaso alguien roba en la casa de Lisa Madiña, hay que llevarse el cajón. En Monserrate, Francisco Monserrate, para muchos significó definitivamente el mejor cajonero de la historia, ¿no? Se hizo muy famoso. Conversando un día con Marco Aurelio de Negri, me dijo, oiga, y es una pequeña invitación, después la edita también, una pequeña invitación de Marco Aurelio de Negri. Oiga, Jean Marcos, ¿sabe usted? Voy a encontrar un documento, ¿ah? Me dijo, un documento. Fíjese, esto es un documento de una aseguradora, ¿no? De la compañía de seguros, que aseguró las manos de Monserrate en el año 55. Estas manos en 100.000 soles. 100.000 soles. Son los mismos 100.000 soles de hoy día. Estamos hablando de los soles antiguos de los años 50, ¿no? Que más o menos es el equivalente a los 100.000 soles. Entonces, él se convierte en el primer cajonero serio. Si en la música clásica los músicos, digamos, eran gente de servicio, ¿no? Es un poco Beethoven el que viene a cambiar todo eso, ¿no? Y pedir un trato de nivel, ¿no? Es un músico. Y a partir de Beethoven a los músicos se les trata de otra manera. A partir de Monserrate, gracias a Dios, siempre se les trata de otra manera, ¿no? Porque él es el que convierte esto en el estatus del cajonero, y el cajonero hay que respetarlo y hay que esperarlo, etc. Antes de Monserrate, la labor del cajonero era como que, sí, no, oye, pon el cajón, no sé, cualquiera, el ritmo, ve. Después de Monserrate, o sea, es como decir antes de Monserrate y después de Monserrate, ¿no? Ese es el hombre que marca la pauta en lo que se refiere al cajón. No digo que haya sido el mejor, siempre es muy difícil y muy odioso decir esto fue el mejor, o sea, definitivamente es el que marcó la pauta. De ahí adelante, el cajón se convierte en un instrumento serio. Y este cajón posiblemente es el cajón más antiguo que tenemos. Yo creo que hay que quitarle sobre la Alicia porque es patrimonio nacional. Acá entre nosotros también un cajonero famoso. Y yo no soy famoso, pero soy un cajonero osado. Entonces me pongo en la misma foto. Y esto es el Festival de Cajón. Esto es lograr que un instrumento musical que en algún momento fue despreciado, fue así ninguneado, ¿no? Adquiera estatus de instrumento musical importante, ¿no? En primera línea. Tengo el honor y el orgullo de que muchos músicos acá han tocado en el festival y el festival es como parte de todos nosotros, ¿no? Quisiera presentar, antes de irnos, no solamente a los músicos, sino a algunos de los instrumentos. Por ejemplo, antes que hablábamos de este instrumento africano, de origen africano, con estos tambores, tambor de botija, tambor de tronco largo, hemos vuelto nosotros a tener un instrumento que es sumamente importante en cierta zona occidental de África. El instrumento se llama el djembe o el djembe, ¿no? Se escribe con D, el djembe, y es un instrumento muy particular que está entrando mucho, entró hace unos 10, ¿no? Quizás unos 15 años, entró por Europa con mucha fuerza, ¿no? Todo el mundo quería tocar el djembe, ¿no? Y ya entró hace muy poco a Perú, a Lima, ¿no? Tanto Macarito como Percy tienen un grupo que hace mucho trabajo de percusión, y en realidad creo que son ellos al lado de Marco Campos los que más están tocando el djembe, más y mejor, ¿no? Entonces quería pedirles que si damos una pequeña demostración de djembe, si quieren Macarito, si no... Ajá. Un ritmo africano, por si acaso debo decir que ellos cuando han viajado con sus diferentes grupos a festivales y todo esto, han ido recogiendo, ¿no? Y tomando clases con algunos de los músicos de Ghana, de Guinea, de Senegal, donde se toca djembe, y claro, lo están incorporando y están fusionando con un trabajo de música peruana que ellos hacen. Entonces esto es una combinación de festejo con un ritmo particular que se utiliza para el djembe.
básicamente he hecho un gran salto, me he ido hasta el final, me he ido hasta el año 2000 y pico, ¿cierto? Donde podríamos decir que algunos años atrás ha entrado toda una onda de renovación de esta música afroperuana, totalmente necesaria y totalmente lícita, que va saliendo de estas cosas tradicionales, siempre entre comillas, lo de tradicional, para ir buscando sonidos nuevos, ¿no? Pasando por el trabajo que ha hecho Porfirio Vázquez con la recreación del festejo, cuya coreografía se había perdido. Porfirio es tronco también de una familia importante de Vázquez. Pasamos por ejemplo, los miembros de la compañía Pancho Fierro, que es todo un trabajo que hizo el doctor José Durán, ¿no? José Durán, aquí abajo en una foto con Chabuca Grande, tocando el famoso cajón otra vez. Ese cajón, ¿no? Tocando el cajón de Monserrate. El doctor Durán hizo esta compañía homenajeando a Pancho Fierro, le dio el nombre de compañía Pancho Fierro, que tuvo mucho éxito al final de los años 50 y que sirvió de inspiración, ¿no? Aquí me cae Soto por aquí, Juan Criado, Ronaldo Campos, sirvió para dar origen después a otros grupos, a otros trabajos, a otros conceptos que fueron llegando después, como por ejemplo el trabajo que hizo Nicomé de Santa Cruz, que había estado en un momento también en la compañía Pancho Fierro, ¿no? Con Nicomé llegamos de repente al punto más alto de lo que es lo afro, tanto así que se convierte en una especie de poeta o de representación de aquellos que no tienen voz, debido a que él sí la tenía, a que él a través de la palabra, principalmente después con la música y la danza afroperuana, pero a través de la palabra, que era sumamente importante, ¿no? Empieza a comunicar y hablar en términos de lo que se estaba buscando, que era toda esta cuestión de la negritud, ¿no? Que era una cosa que se empieza a proponer a partir de los años 60, todo un sentido de pertenencia, y la música ayudó a mucho eso, a encontrar espacios, a encontrar parte de la cultura, o a empezar a construir una identidad que en el caso de la gran mayoría de gente que fue traída, gran parte de esa identidad había sido destrozada, se había tratado de aniquilar. Entonces, con muchos de estos elementos, no necesariamente todos peruanos, no necesariamente, no hacía falta, se empieza a reconstruir una identidad. Nosotros tenemos hoy día muchos sonidos, por ejemplo, en este álbum, Cumanara, el maestro Carlos Jaire le pidió a Nicomedes que grabara El Niño. El Niño era un músico de origen cubano, que sería abuelo, ¿no? Abuelo de Macarito, y que era extraordinario, tocando, había venido en los años 40 con una banda de músicos cubanos, algunos se habían quedado acá, se casaron con peruanas, y manejaba muy bien toda la percusión. En los años 50, nosotros, en los 50, al inicio de los 60, todavía no teníamos ni el rescate, habíamos perdido todos los tambores que vimos al inicio, no teníamos el rescate de estos tambores que ha hecho el museo, no teníamos el yembe, y básicamente la música peruana se fijaba y estaba basada en el sonido del cajón, que para muchos músicos resultaba muy pobre. El cajón no había sido reivindicado como instrumento musical. ¿Y usted qué toca? Bueno, fulano toca las congas, el otro toca la paila, el timbal, el otro es baterista, y tú eras así, yo toco un cajón, porque era un instrumento que casi no tenía estatus de instrumento musical. Esta reivindicación del cajón ha venido así como una especie de boomerang, ¿no? Cuando se empezó a tocar en España con fuerza, o la empezaron a tocar en Chile, o la empezó a tocar en Argentina, los músicos de allá, nosotros así como que despertamos, oye, oye, mira, Inti Limani está tocando cajón, wow, así, sí, mira, mira qué bacán, oye, mira, Paco incluso está tocando cajón, ay, Franco. Y entonces se le empezó a dar mucho más nivel, digamos, a nivel nacional, valga la redundancia. Entre los músicos obviamente sabíamos de las bondades del instrumento, ¿no? Pero a nivel nacional el cajón se ha convertido en una especie de elemento de la identidad nacional, ¿no? O sea, uno puede pegarle a una persona, se pone ya en una cosa así, ya de salvaje, si tú dices, el cajón es un instrumento de Checoslovaquia. ¡Estás loco! ¿Cómo se te ocurre? ¡No, peruano! Y sale todo el sentimiento de peruanidad
da para reivindicar eso como un elemento identificatorio de lo peruano, ¿no? Nosotros cuando hablamos, no sé si lo hacen ustedes, cuando yo salgo del país, toda la gente me pregunta, dime 10 cosas peruanas. Por ahí algunos mencionan cosas que no son peruanas necesariamente. Algunos van siempre a Inca Kola, Inca Kola, dicen orgullosísimo, Inca Kola. Y algunos dicen cajón. Mucha gente dice cajón, se lo ve como un símbolo peruano. Además, trascendió lo afroperuano. Es peruano, es un instrumento peruano. Es de la nación. Entonces, es interesante porque en la tarde hablaba con Alfredo Valiente, que es un músico, y decíamos, un músico cajonero, y decíamos, en el año 2008, cuando hicimos esta primera cajoneada que se ve en un grupo de gente tocando cajones, nos poníamos estábamos mirando que había 600 personas tocando cajón, y nosotros estábamos casi con las lágrimas en los ojos, porque pensábamos que 40 años atrás eso hubiese sido imposible, que hubiesen dicho los músicos, que hubiese dicho Monserrat, que hubiese dicho Arciniega, de haber 600 personas tocando cajón, cuando ellos casi no les hacían caso, cuando el nombre de un montón de cajoneros no aparecía en los discos. Nada, que hay un montón de cosas que hablar de la música, y en realidad, no sé por qué los traje a los ambos, no han hecho nada, ni han zapateado ni nada. Voy a pedirles, ya para irnos, que hagan un poquito de zapateo, porque ellos están utilizando algunas, en realidad, técnicas nuevas, también de zapateo, siempre mezclando, innovando, y yo espero que hace poquito estuvimos hablando con ellos del grupo con el que trabajan, y es muy interesante, porque durante mucho tiempo, cuando se ha hecho esta cosa del folclore, ¿no? Se hacía este duelo de zapateo, donde no, yo zapateo mejor que tú, y se hacía todo como una finta media teatral, que ellos en realidad ya superaron. Y ya no hacen ese tipo de cosas, es un trabajo mucho más enérgico y tomando elementos de otra música y combinando con todos estos tambores sin preocuparse, sin que la preocupación central sea si el yembe es africano, o si el yembe es de Senegal, o si... No, simplemente es un elemento musical que podemos utilizar y nosotros lo utilizamos. En todo caso, que ellos lo utilizan sumamente bien. Una pequeña demostración de zapateo. Terminar con estos personajes, después de Victoria llega ciertamente Ferry Omé, llega Victoria,
Raza Negra del Perú con un trabajo importante. Un poquito después, hacia esto, llega Perú Negro dirigido por Ronaldo Campos. Poquito después, casi en simultáneo, ya con los años 70, va llegando básicamente el trabajo del sambo cabero, ¿no? Una gran pérdida cuando parte, porque con él se no solamente un gran cantor, sino un tremendo percusionista, un buenísimo cajonero, súper completo, y podríamos decir que más o menos en la misma época, los fortísimos años 70, aparece también la voz de Bayón como cantante del mundo afroperuano. Creo que, como una cuestión totalmente personal, que al final de los 80, justo coincide con el fin del gobierno militar, pienso, yo no sé si están asociados, espero que no, que empieza a decaer toda esta onda de la música peruana, así como un punto altísimo y después empieza un poco a descender. Sin embargo, o sea, posiblemente de la manera más tradicional. Sin embargo, a partir de ese momento y a partir de después de los años 90, empieza toda una tremenda proyección de música afroperuana, pero completa de fusión, o sea, con elementos electrónicos, con fusión hacia lo afrocubano, hacia el blues, hacia el pop, más tarde hacia el hip hop, etc. Lo que es importante rescatar es con todos estos personajes y con muchísimo más que no he mencionado, con todos estos instrumentos, y hemos hecho muchísimos instrumentos que no hemos mencionado, que se perdieron, con personajes que son anónimos, que no sabemos, con géneros totalmente desaparecidos, la bossa mala, el zapalandó, géneros de los que no sabemos, instrumentos como el tamborete. Todo eso ayudó a la reconstrucción de la identidad de los peruanos. Es por eso que queríamos meter dentro de este coloquio, de este simposio, de este conversatorio, un concierto didáctico para expresar que uno puede encontrar su propia identidad y con eso reforzar su autoestima y salir adelante a través de su propia cultura. Y algunos elementos que están ahí, que no necesariamente son de la cultura propia, simplemente son tomados para ser parte de uno. Posiblemente la guitarra es un instrumento que nos llega de España y a su vez nos va llegando de Arabia, etc. Uno lo toma y lo hace suyo, lo conviertes en suyo, ¿no? Lo conviertes en parte de tu identidad, de tu cultura, y a partir de ahí o lo asimilas como tuyo o creas un nuevo instrumento musical, como en el caso nuestro, por ejemplo, el charango, ¿no? Desarrollado a partir de un instrumento que es la guitarra. Entonces eso es importantísimo para nosotros, ¿no? Hacer que estos elementos que representan a nuestra identidad, estos cantantes, estos géneros, estos instrumentos, estas historias, estos bailes, estas máscaras, esta reconstrucción, sea parte de la reconstrucción también de nuestra identidad o de una nueva identidad que refuerce nuestros valores, que refuerce nuestra autoestima y que simplemente uno diga, bueno, en efecto, hay todo un mundo afro también en este país que es tan diverso y tan variado, y definitivamente los afroperuanos ayudaron o fueron parte esencial, parte contributiva a la construcción de la identidad nacional y a la construcción del Perú como nación. Entonces, como tenemos que terminar con música, podemos hacer un festejo. Voy a pedirle al maestro Pancho Vallejos, que ahí ustedes lo ven, con Perú Negro, no sé cómo hacerlo. Una preguntita, sí. Gracias. Acaba de escuchar usted los álbumes de Nicomedes Cantezú, de su tío y de su tía Victoria. Y justamente en el contrapunteo del zapateo, en la composición se escucha una expresión, evidentemente un africanismo, ¿no? Alafia de Mosalá, Masé, Malá, pero ¿qué significa? No sé el significado. Yo escuché que eso es algo que lo utilizaba mucho Juan Criado. Juan Criado era
venía del grupo Ricardo Palma, el conjunto tradicional de Ricardo Palma, y estuvo después también en la compañía de Pancho Fierro. Alguna gente dice, yo tengo algunas dudas, que parte de algunas lenguas, antiguas lenguas africanas, se habían quedado todavía por Lima. Creo que ha sido muy difícil reconstruir. Posiblemente quien más estudió eso fue Romero, sobre los africanismos. Y él prácticamente, la única conversación que yo tuve con él, ya siendo él ya un hombre muy mayor, me dijo, o sea, no tenemos elementos suficientes para reconstruir ninguna lengua africana aquí. Yo me atrevo a pensar que pueden ser algunas pedacitos de algunas canciones, ¿no? Letras de una canción de la que no se conoce muy bien el significado, y por esta necesidad ciertamente de buscar una cuestión de africanía para los afroamericanos aquí, o sea, antes de que el cajón tenga el estatus fuerte de instrumento musical, muchos percusionistas preferían hacer los solos, ¿no? Interpretarlo por ejemplo en las congas o en el bongo o en otro instrumento antes que en el cajón. El cajón quedaba como un instrumento, digamos, para hacer las bases, ¿no? Posiblemente es porque al lado del bongo y las congas, el cajón sea un instrumento menos africano. O sea, los otros son cueros, son capaces de madera. Los otros instrumentos, a pesar de que ya hay una confección moderna, digamos que su raíz africana es mucho más evidente. Es un tambor africano, parecido a estos. Lo otro no, lo otro es una caja. El cajón, desde sus orígenes, es un instrumento ya mulato, o sea, ya con intervención mano blanca, ¿no? Es un reciclado. El otro tambor nace para tambor, ¿no? Entonces, creo que había una necesidad de encontrar esta identidad en alguna de estas, podríamos decir, tal vez palabras, expresiones, frases, no podría decir yo a ciencia cierta si pertenecen a alguna lengua africana o qué lengua es, es muy difícil. No creo ni siquiera que lo pudiese decir Romero en alguno de los libros. Creo que se quedó un poco ahí en la incógnita. Pero de hecho yo escuché en algún disco, hay una canción que se llama, por ejemplo, Manonga la Tamalera, y yo hice justamente con Carlos, hicimos una versión a unos 10, 15 años, 10 años por ahí. La versión original había sido grabada por Juan Criado, y él decía algunas de estas frases adentro de la canción, ¿no? Posiblemente era para eso, ¿no? Creo que buscar. Pero tiene forma de arenga, ¿no? Sí. Creo que era la manera, a lo mejor, de encontrar, o sea, de hacer el puente, ¿no? con África, ¿no? De establecer algún lazo, de decir, oye, al otro lado, o sea, tenemos una lengua africana, que era lo que mucha gente dice o decía aquí, ¿dónde están las divinidades africanas? ¿Dónde está la lengua africana? Aquí. Y no está. Pero no hay que olvidar nunca que el proceso peruano, limeño, virreinal fue completamente diferente al de otros espacios, ¿no? Entonces, esto ha sido un centro de poder militar, político, religioso, con una tremenda presencia hispana y con un porcentaje relativamente bastante menor al que ha tenido, no sé, Cuba, Puerto Rico, Brasil, Argentina. O sea, aquí sí es aunque podemos decir en el Perú, el espacio donde más afrodescendientes en algún momento hubo fue en Lima, que llegó a alcanzar un 50% de la población, pero eso no sucedió en ningún otro sitio, ni siquiera en Chincha, espacios que se venden ahora como espacios afro. Eso sucedió en Lima durante un tiempo de unos 50, 60 años, y después esa población fue decayendo. Entonces, sí creo que había una necesidad de encontrar estas lenguas y estas divinidades africanas. Entonces, ¿qué país está más cerca? Brasil, hay que echar mano a algunos dioses de Brasil, porque finalmente son los mismos dioses. O conocer cosas de la santería cubana, porque es lo que conocemos, o hablar un poco del vudú, de Haití, o este tipo de cosas, porque aquí todo eso se ha perdido. La presencia, no hay que olvidar que la presencia de estos poderes políticos, religiosos, sobre todo, si aquí tuvimos Inquisición, entonces ha sido fuerte.
el proceso fue completamente diferente. Bueno, nada, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias, embajador, por permitirnos estar aquí en esta casa, y muchas gracias a los maestros, a los técnicos, muchas gracias, Yasmina, por pensar en nosotros para hacer esto, y muchas gracias a todos ustedes por venir, muchas gracias, Luis, por la asistencia tan chévere. Pancho Ríos. La guitarra.